Se encontraron 20 libras de heroína detrás de las paredes de la casa suburbana de un juez. Esto no era un escondite de un cartel. Esto fue el derrumbe de la integridad tras las puertas de un juzgado. Esto no fue corrupción externa. Estaba podrido desde dentro, firmado, sellado y protegido por un hombre con túnica. No te vayas. Lo que viene a continuación es la parte que intentaron ocultar. Y si crees que la justicia debe estar del lado del pueblo, dale me gusta a este video. Bienvenido de nuevo. En un memorándum enviado ayer al Congreso, la administración Trump afirmó que Estados Unidos se encuentra actualmente involucrado en un conflicto armado formal con cárteles terroristas de la droga. A las 5:42 de la mañana, las calles del condado de Cobb, Georgia, seguían tranquilas. Esa clase de silencio que esconde una tormenta. Las luces del pasillo parpadearon una vez, y luego se oyeron botas contra el suelo. Los equipos tácticos del FBI y de la se movieron por la casa del juez Marcus Hale como una sombra que atraviesa un cristal. Sin gritos, sin advertencias, solo el sonido de la precisión. El peso de hombres que ya sabían lo que estaban a punto de encontrar. Una puerta de acero se rompió bajo el impacto del ariete. El eco resonó en la casa como un trueno. Las fotos familiares colgaban torcidas en las paredes. Un hombre sonriente junto a la bandera que había jurado defender, pero la confianza ya se había podrido tras esa sonrisa. Detrás de una pared falsa, los agentes descubrieron 20 libras de heroína, selladas y apiladas como mercancía de almacén en una caja fuerte. $2,4 millones en efectivo sellado. El sótano estaba lleno de rifles tácticos y pistolas. Pero la verdadera traición no fueron las drogas ni las armas. En el teléfono desbloqueado de Hal, los investigadores encontraron mensajes encriptados con Tendagua, un miembro del cartel venezolano temido incluso por sus propios hombres. En sus conversaciones se abordaron los calendarios de envíos, las estrategias dilatorias de las fuerzas del orden y las resoluciones judiciales, así como el momento oportuno para abrir corredores seguros para los narcóticos. Esto no fue corrupción. Esto fue lealtad al cartel en contra de su propio país. Si todavía estás viendo esto, ya sabes hasta qué punto el poder profundo puede ocultar la corrupción. Ya veo el comentario. Si entiendes que la corrupción no empieza en las calles, sino en el sistema. Cuanto más profundo cavaban los agentes, más se desmoronaba la fachada de respetabilidad. El juez Marcus Hale no recibió presiones del cartel. Él formaba parte de ello. No se limitó a abrir puertas. Él los construyó. Los analistas financieros rastrearon $41,7 millones a lo largo de 6 años. Dinero blanqueado a través de 47 empresas fantasma en Delaware, Panamá y Curazao. Estas empresas no tenían empleados, ni productos, ni operaciones. Su único propósito era blanquear las ganancias del cártel a través del sistema financiero legítimo de Estados Unidos. El dinero fluía en un frío y calculado circuito, enviado desde testaferros venezolanos disfrazado de honorarios de consultoría y canalizado hacia empresas de Georgia elegidas por el juez Hall. Desde fuera, parecía un juez dedicado a las inversiones empresariales. Dentro de los archivos del caso, era como una cinta transportadora que canalizaba dinero manchado de sangre. Un solo mensaje dejó atónitos a los investigadores. Realiza 38 cargas este trimestre. Misma ruta, sin interferencias en la carretera. Se estimó que cada cargamento contenía entre 50 y 120 libras de narcóticos. Casi 1 tonelada de heroína y fentanilo circuló por el sureste en tan solo 3 meses, con la autorización de un juez que juró hacer cumplir la ley. Los agentes también descubrieron anotaciones codificadas en el calendario para almuerzos, partidas de golf y sesiones de revisión con 12 funcionarios del condado y 3 altos oficiales de las fuerzas del orden. Los registros bancarios vincularon sobornos por valor de $8,3 millones con esas reuniones. Pago por silencio, demora y pasillos despejados. La verdad ya no era teórica. Este juez no dejó de proteger la justicia. Él diseñó el oleoducto que está envenenando los barrios estadounidenses. Si crees que esta publicación necesita hacerse viral, dale me gusta y comenta justicia para que el algoritmo impulse el video.
Ahora, es momento de ver cómo contraataca el gobierno. Cuando la verdad sobre el papel del juez Hall se hizo innegable, las agencias federales pasaron de la investigación a la interdicción. Lo que había comenzado como una sola redada en una casa se expandió ahora a la Operación Crosscut, un ataque federal coordinado diseñado para cortar una arteria del cartel que atraviesa el interior de Estados Unidos. Al amanecer del jueves, se ejecutaron órdenes de registro simultáneas en 7 estados: Georgia, Florida, Texas, Nueva Jersey, Nueva York, Illinois y Alabama. No hubo ninguna advertencia. En Savannah, todoterrenos sin distintivos recorrían silenciosamente una hilera de almacenes antiguos a lo largo de la ribera del río. Los edificios parecían abandonados, pero en su interior, los agentes descubrieron equipos de embalaje, residuos químicos y registros de envíos relacionados con contenedores procedentes de Puerto Cabello, Venezuela. Cuando las unidades tácticas irrumpieron por la entrada lateral, los gritos resonaron en el acero corrugado. Los sospechosos intentaron huir hacia los muelles de carga, pero los drones que sobrevolaban la zona aseguraron el perímetro. En cuestión de minutos, el edificio quedó asegurado. En Houston, una suite de un parque industrial sirvió como punto de conversión y reempaquetado. Las luces seguían encendidas cuando llegaron los agentes. 2 guardias armados apostados en la salida trasera intentaron escapar a través de un camino de acceso de grava, pero las unidades caninas los interceptaron. En el interior, los investigadores encontraron barriles con precursores químicos, bidones de plástico sellados y básculas cubiertas de residuos. El aire llevaba el inconfundible olor a toxicidad industrial. Pero el enfrentamiento más importante se produjo en el centro de Nueva Jersey, donde intermediarios vinculados al cártel operaban desde un centro de distribución de transporte por carretera. Cuando los equipos federales se acercaron, varios trabajadores soltaron sus portapapeles y corrieron entre las filas de remolques de carga. Los agentes fueron perseguidos a través de estrechos pasillos de acero y humo de diésel. Gritos, el golpe sordo de las botas, el estrépito metálico de las puertas del remolque al cerrarse de golpe. Era una escena de caos controlado. Un sospechoso intentó esconderse dentro de una unidad refrigerada, pero fue localizado en cuestión de minutos gracias a las imágenes térmicas. En los 7 centros, las convulsiones aumentaron con una claridad asombrosa. 1,8 toneladas métricas de narcóticos, incluyendo fentanilo, heroína y derivados de la metanfetamina. Se recuperaron 312 armas de fuego, muchas con los números de serie borrados, aproximadamente $142 millones en efectivo, oro y libros de contabilidad de valores convertibles, y se nombró a 21 funcionarios municipales y policiales que estaban en la nómina del cártel. Pero el descubrimiento más sorprendente no provino de las drogas ni de las armas, sino del papeleo. Dentro de una oficina cerrada con llave en Newark, los agentes encontraron un archivador que contenía calendarios de pagos mensuales, hojas cuidadosamente organizadas que enumeraban transferencias, instrucciones de depósito y referencias codificadas a funcionarios de varios condados. En una página, escrita con letras mayúsculas claras, había una nota que los investigadores declararían más tarde como crucial. El granizo garantiza el despeje. No se desvíe. La reacción pública fue inmediata y explosiva. No se trataba de traficantes callejeros ni de contrabandistas anónimos. Se trataba de administradores, funcionarios, inspectores y corredores. Personas integradas directamente en la maquinaria de la vida cívica cotidiana. Las comunidades se despertaron con helicópteros de noticias sobrevolando zonas industriales, luces intermitentes frente a edificios gubernamentales y ruedas de prensa que hablaban de infiltración sistémica, no de irregularidades aisladas. Lo que la Operación Crosscut puso al descubierto no fue solo una red de tráfico de drogas, sino una red de acceso, un sistema donde la influencia y la burocracia se habían utilizado como armas para mover narcóticos a través de una nación bajo el amparo de la legalidad. La sorpresa no radicaba simplemente en que el cártel hubiera llegado a suelo estadounidense. Se trataba de que el cartel había sido invitado. Las consecuencias de la Operación Crosscut no se pusieron en silencio. La música se propagó hacia afuera mientras los equipos federales procesaban las pruebas de los allanamientos.
comenzó a vislumbrarse una imagen más clara de la podredumbre interna. Lo que en un principio parecía ser un juez actuando solo, ahora se revelaba como una red de favores recíprocos, acuerdos tácitos y transacciones disfrazadas de aprobaciones administrativas rutinarias. La corrupción no se limitaba a los márgenes del gobierno local. Estaba enhebrado directamente a través de él. Los investigadores descubrieron libros de contabilidad bancarios, hilos de correo electrónico y aplicaciones de notas encriptadas que documentaban años de intercambios entre intermediarios del cártel y funcionarios municipales en varios condados. Algunos récords eran casi descarados. Un agente del sheriff del condado de Fulton recibía transferencias recurrentes etiquetadas como consultoría de seguridad. Un comisionado de zonificación en Jacksonville recibió depósitos por transferencia bancaria que correspondían exactamente a la aprobación de los contratos de arrendamiento de almacenes frente al río. Un funcionario de adquisiciones en Chicago presentó una documentación inusualmente urgente para obtener exenciones de inspección de importaciones que coincidía al detalle con los calendarios de envíos del cártel. Los números contaban una historia imposible de ignorar. Se han detectado pagos de sobornos y facilitación por valor de $8,3 millones durante un periodo de 5 años. 12 agentes de policía juramentados están bajo investigación interna. 3 contratistas municipales implicaron a como intermediarios logísticos. Múltiples documentos judiciales fueron señalados por desestimaciones irregulares de casos relacionados con acusados vinculados a cárteles. La traición no solo radicó en el dinero. Fue en la protección deliberada de la red. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en cambio, habían estado allanando el camino para que las drogas y la música fluyeran por barrios, escuelas y hospitales. Ellos propiciaron la violencia y la adicción que siguieron. La reacción pública fue rápida y fragmentada. Frente al juzgado de Atlanta, los ciudadanos se reunieron con carteles que decían, si la ley es criminal, ¿qué justicia queda y en quién confiábamos? Algunos estaban furiosos y exigían dimisiones y enjuiciamiento penal. Otros quedaron atónitos y en silencio, tratando de conciliar la imagen de funcionarios públicos impecables con los crudos hechos que ahora emergen en la declaración jurada federal. Dentro de los edificios gubernamentales, las consecuencias fueron inmediatas y tangibles. 2 alguaciles del condado presentaron renuncias forzadas a la espera de una investigación. La sala del Consejo Municipal de Savannah celebró una sesión de emergencia a puerta cerrada que duró casi 9 horas. Un sindicato policial de Nueva Jersey emitió un comunicado desvinculándose de los agentes implicados y calificando el escándalo como una violación sistémica del juramento. Pero también hubo resistencia, silenciosa, defensiva y tensa. Algunos funcionarios acusaron a las agencias federales de extralimitarse en sus funciones. Otros cuestionaron el momento elegido. Las conferencias de prensa se convirtieron en escenarios de teatro político, con micrófonos que alternaban entre indignación, negación y reconocimiento a regañadientes. Mientras tanto, los analistas del FBI continuaron trazando un mapa de las relaciones, y cada línea de conexión formó una red de complicidad que llegó más lejos de lo que nadie había anticipado. Y en el centro de esta estructura se encontraba la figura original, el juez Marcus Hale, ahora detenido sin derecho a fianza, enfrentando múltiples cargos federales. Cuando pasó frente a los reporteros, no gritó, negó ni protestó. Simplemente bajó la mirada, su silencio hablaba más claro que cualquier declaración. La constatación se apoderó del país con un frío peso. Esta no era la historia de un solo hombre corrupto. Fue la revelación de cuán profundamente puede arraigarse un cártel en la música y de las instituciones destinadas a detenerlo. Al final de la semana, las salas de crisis federales ya no eran muros de especulación. Eran tablas de pruebas. Lo que comenzó como un simple allanamiento domiciliario se había convertido en uno de los casos de corrupción por narcotráfico más trascendentales de la historia reciente del Estado. Las cifras no eran meras estadísticas. Eran el contorno de una máquina. En total, los investigadores catalogaron 1.809 toneladas métricas de narcóticos incautados en todos los sitios conectados, una cantidad capaz de inundar regiones metropolitanas enteras durante meses.
junto con las drogas, se incautaron $144,4 millones en bienes financieros, efectivo recuperado en bolsas de lona y cajas fuertes, cuentas bancarias congeladas en medio de transferencias, tenencias en mercados de materias primas suspendidas por orden judicial y 120 lingotes de oro registrados y almacenados bajo llave en depósitos federales. El recuento de armas alcanzó las 324 en total, incluyendo pistolas, rifles y configuraciones tácticas, cada una etiquetada y fotografiada bajo luz fluorescente. Pero, el inventario más trascendental no era físico. Fueron los nombres. Nombres en libros de contabilidad, correos electrónicos internos, chats cifrados, contactos de teléfonos desechables, horarios municipales. Cada una representaba un punto de inflexión donde se había transgredido la legalidad y se había vendido la lealtad. Los fiscales federales prepararon acusaciones contra 184 personas, no solo traficantes y corredores de música, sino también agentes del orden público, empleados municipales y funcionarios administrativos que a sabiendas habían ayudado o protegido a la red de música. Algunos de los detenidos quebraron rápidamente, ofreciendo declaraciones a cambio de clemencia. Otros se negaron a hablar en absoluto. Algunos siguieron insistiendo en la inocencia alegando coincidencia, ignorancia o error administrativo. Sin embargo, la documentación era demasiado consistente, los patrones demasiado directos. La corrupción no se escondía en las sombras. Se documentó, se registró, se le puso una marca de tiempo y se enrutó. Las comunidades de los estados afectados reaccionaron con una mezcla de incredulidad y reconocimiento. En ciertos barrios, la noticia confirmó lo que los residentes sospechaban desde hacía tiempo, que, algo poderoso e invisible, había estado dirigiendo el flujo de drogas y violencia. En otros casos, el impacto fue severo. Profesores, líderes religiosos, oficinistas, personas que alguna vez estrecharon la mano de la implicada, ahora se preguntaban hasta qué punto llegaba la traición. Para los gobiernos locales, las consecuencias fueron inmediatas. Las oficinas vacantes paralizaron los procedimientos judiciales, las elecciones especiales de emergencia, las auditorías internas y los esfuerzos de las agencias por reconstruir la confianza en tiempo real. Si bien reconoce que el daño no fue incidental, fue estructural. Los funcionarios federales mantuvieron un tono mesurado. Hicieron hincapié en que el caso no era un punto final, sino un punto de inflexión, un desmantelamiento de una red para exponer a otras. Advirtieron que la investigación continuaría durante meses, posiblemente años. En el centro de la historia, el juez Marcus Hill permanecía bajo custodia federal. Su sala de audiencias ahora estaba vacía. El banco reluciente, las banderas intactas, la placa con el nombre sin moverse. Parecía inalterada hasta que uno supo lo que había estado sucediendo tras su autoridad. El caso dejó al público con una única y contundente conclusión. Las drogas no llegan simplemente a una ciudad. Viajan a través de sistemas. Sistemas construidos, gestionados y protegidos por personas en puestos de confianza. Y cuando la confianza se ve comprometida, el daño no comienza con las drogas. Comienza donde la propia ley se dobla. En historias como esta, es fácil señalar las drogas, las armas, el dinero, las pruebas tangibles del delito. Pero lo que reveló este caso fue algo mucho más peligroso, el silencioso colapso de la integridad. Porque cuando la ley misma se convierte en la puerta de entrada, cuando el juez la mantiene abierta, cuando el sistema construido para proteger a los inocentes se convierte en el escudo de los culpables, el daño se extiende más profundamente de lo que cualquier envío podría. No se trataba solo sino de heroína escondida tras una pared. Fue una confianza rota, empaquetada y vendida. Y ese es el verdadero coste. No se mide en libras ni en dólares, sino en fe. Las comunidades confían en que los tribunales, los funcionarios, las agencias y las instituciones sirvan de línea divisoria entre el orden y el caos. Cuando esos guardianes se vuelven contra ellos, el daño no solo mancha los discos, sino que moldea el futuro. La adicción se propaga, la violencia la sigue, las familias se desmoronan, los barrios pierden seguridad y la gente empieza a creer que la justicia no es real. La única influencia es
Pero este caso también demostró algo más. Cuando el sistema se rompe, todavía hay personas dispuestas a sacar la verdad a la luz. Agentes que se mueven antes del amanecer. Analistas que rastrean cada dólar. Comunidades que se niegan a guardar silencio. La corrupción prospera donde el público mira hacia otro lado. Pero la rendición de cuentas crece cuando las personas eligen ver. Así que si sigues aquí, viendo y escuchando, formas parte del grupo que presta atención. Comentario. Veo. Si te niegas a ignorar lo que otros pretenden no notar, comenta sobre la justicia si crees que la rendición de cuentas debe llegar a todos los niveles, incluso al más alto. Y compartan este video porque el silencio es donde sobrevive la corrupción, pero la denuncia es donde termina. Tu voz forma parte de esta lucha. Que se oiga.